Traten de no extenderse, traten de ser bastante concisos, ¿ok? A ver, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Se ve mi pantalla? Ok. Creo que por acá. Nos faltaba hablar un poquito sobre diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico de tuberculosis, existen todos estos criterios, ¿no? Que tienen que aportar. Algunos utilizan una puntuación, otros ya no. Felizmente existen actualmente otros métodos como para tratar de identificar, a ver específicamente que se trate de tuberculosis. Y cuando no se puede, pues incluso se puede empezar tratamiento como una prueba terapéutica, ¿no? Entonces, existen todos estos criterios: epidemiológico, clínico, bacteriológico, inmunológico, radiológico, histopatológico. Si se cumple el criterio bacteriológico, por supuesto ya estamos frente al diagnóstico. Estos son los criterios de Stigen y Toledo, que todavía se utilizan en algunos lugares. Fíjense, si se encuentra el bacilo, de la forma que sea, son 7 puntos, y con 7 puntos el diagnóstico es de certeza y se debe iniciar tratamiento. Los demás van a tener una menor puntuación, pero sumados también podemos llegar a 7 puntos y bueno, deberíamos empezar tratamiento. Si tenemos de 5 o 6 puntos, el diagnóstico es factible y amerita iniciar tratamiento, ¿no? Si tenemos de 3 a 4 puntos, el diagnóstico es posible y amerita estudio más profundo. Hasta 2 puntos, ¿no? Solo 2 puntos no se considera como tuberculosis. Entonces, esos otros criterios son precisamente los que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Granuloma específico es un criterio histológico, PPD va a ser un criterio inmunológico, el antecedente epidemiológico, la radiología o radiografía sugestiva y, por supuesto, el cuadro clínico sugestivo, ¿no? Sumados, podríamos llegar a una puntuación que amerite o que nos dé la certeza de que estamos frente a una tuberculosis. Ya lo hemos visto. En cuanto a la tuberculina, para nuestro medio, lamentablemente no se está produciendo mucha tuberculina, no es un examen que podamos hacer con facilidad, ¿no? Pero es bastante útil, ¿no? Fíjense, la prueba de tuberculina también se llama como prueba de Mantoux o PPD. Esto va por sus siglas en inglés. En realidad se trata de un derivado de proteína purificada, en este caso tomada de las bacterias de tuberculosis, que se aplica en la cara anterior del antebrazo, 0.1 mililitros nada más, y se hace la lectura a las 72 horas. Se considera positivo para nosotros, las pápulas por encima de 10 milímetros. Vamos a tener valores más bajos si es que se trata de pacientes con VIH o están inmunodeprimidos. Entonces, lo que nos va a permitir en este caso la prueba de PPD o tuberculina o Mantoux, ¿no es cierto?, es distinguir entre aquellos pacientes que están infectados y aquellos que no lo están. ¿Se acuerdan que hemos hablado de tuberculosis y decíamos, unos son los que han estado en contacto, ¿no? Algunos de esos que han estado en contacto con un paciente con tuberculosis, bueno, van a desarrollar la infección, entonces van a desarrollar una infección tuberculosa latente, y algunos de estos van a desarrollar la enfermedad. Entonces, esas tres situaciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Aquellos que no están en contacto, en este caso los niños que no están en contacto, los que están infectados y aquellos que ya están desarrollando la enfermedad. Como una alternativa a la prueba de tuberculina tenemos la prueba IGRA, se llama. Eso sí, es por sus abreviaturas también en inglés, ¿no? Interferón gamma, es el ensayo de liberación del interferón gamma, ¿no? Interferón gamma, releasing assay.
Entonces, ensayo de liberación de interferón gamma. Esta es una prueba que se hace en sangre. Tiene la ventaja de que no se afecta por la BCG, lo que sí podría ocurrir con el PPD, pero todavía no está, digamos, no es muy accesible. Tenemos en nuestro país, este es su nombre, se llama cuantiferón. Podría reemplazar al PPD, ¿no? En este caso, básicamente para decirnos pues de que hay una infección, de que el paciente no solamente está en contacto, sino que ya tiene la infección. Entonces, en este caso, el resultado simplemente va a ser positivo o negativo. ¿Qué más? Esta es una prueba de origen peruano que se ha creado en nuestro país. Se llama MOTS. Igual su nombre viene de de su nombre en inglés. Es la observación microscópica, ¿no es cierto?, de la susceptibilidad a drogas de Mycobacterium tuberculosis. En este caso lo que se utiliza es un cultivo en medio líquido y se hace la lectura en forma mucho más rápida que los cultivos, por ejemplo, como el cultivo de Lowenstein, que dura más o menos 40 o más días, ¿no? En este caso, en un tiempo de 10 días ya podemos tener un resultado positivo o negativo. Ahora, este resultado tiene la ventaja de, además, evaluar resistencia a isoniazida y rifampicina, ¿no? Entonces, no solamente vamos a detectar al Mycobacterium tuberculosis, sino también vamos a tener este dato adicional de si el Mycobacterium con el que estamos, ¿no es cierto?, con el que tenemos enfrente, es o no resistente a isoniazida y rifampicina, que dicho sea de paso son los dos antituberculosos más importantes, ¿no? Entonces, esta prueba todavía se realiza. Una prueba que la mayoría de las revisiones recomienda en los países endémicos en tuberculosis por la facilidad y por la rapidez con que se podría hacer el diagnóstico, es esta que se llama GeneXpert, ¿no es cierto?, que lo que va a hacer es amplificar los ácidos nucleicos de forma totalmente automatizada. Se toman muestras, diferentes muestras, no de sangre, en este caso líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, diferentes muestras. Van a, se centrifuga, se pone en un kit, ¿no? Y se hace lectura. El resultado se puede tener hasta en hora y media, 2 horas, y nos va a confirmar el diagnóstico de tuberculosis y además nos va a informar si es resistente a rifampicina. Entonces, lo primero que nos va a decir es si es positivo o no a tuberculosis, y lo segundo, si es positivo, si este Mycobacterium es resistente a la rifampicina. ¿Qué más? Radiografías ya hemos visto. Acá, la profilaxis, ¿no? Existen de profilaxis, hay una que se llama profilaxis primaria, que pues es aquella profilaxis que se va a dar a aquel niño que ha estado expuesto a un paciente tuberculoso, ¿no? Por lo general se utiliza isoniazida por 2 meses y luego se vuelve a hacer un PPD para ver si hay viraje. Si hay viraje, entonces quiere decir que ese paciente no solamente ha estado expuesto, sino que ya está infectado, ¿no? Y en aquellos que ha habido viraje, también podemos ver si es que está desarrollando la enfermedad. Para eso va a ser importante tomar una radiografía de tórax. Luego tenemos la profilaxis secundaria. En este caso, la profilaxis secundaria va a ser aquel paciente que está infectado, ¿no?, para evitar que desarrolle la enfermedad. También se utiliza isoniazida, ¿no? En este caso puede ser en forma diaria por 6 a 9 meses. La profilaxis primaria, la primera que hemos visto, es por 2 meses nada más.
En este caso, la profilaxis secundaria dura de 6 a 9 meses, también con isoniazida. En algunos casos, si es que hay resistencia precisamente a la isoniazida, o hay intolerancia mejor a la isoniazida, se puede utilizar ¿dónde estamos? Antes. En algunos casos, como no se puede dar en forma diaria, puede ser una pauta intermitente, ¿no? 2 a 3 días a la semana por el mismo tiempo, por 6 a 9 meses. Cuando hay intolerancia a la isoniazida, se puede utilizar rifampicina. Muy bien. Esto es lo clásico, ¿no? Esto ustedes lo saben. El tratamiento de la tuberculosis, el esquema clásico, tanto para niños como para adultos, va a tener una primera fase que dura 2 meses, ¿no? Con tratamiento diario, excepto los domingos. Y una segunda fase que dura 4 meses, que son 3 veces por semana, igual descansa el domingo, haciendo un total de 6 meses. ¿Ok? Va a ser en la primera fase con 4 medicamentos, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y en la segunda fase solamente isoniazida y rifampicina. Ahí tienen ustedes las dosis, que no es necesario aprenderlo. Para casos de enfermedad tuberculosa extrapulmonar, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál sea, se puede extender el tratamiento. Como ejemplo, ¿no?, una meningitis tuberculosa, por ejemplo, el tratamiento puede durar 1 año o más, ¿no? 1 año o más. Los primeros 2 meses, ¿no es cierto? Los primeros 2 meses va a ser parecido a la primera fase, y los siguientes 10 meses igual va a ser parecido a la segunda fase, pero fíjense, los tratamientos son mucho más prolongados en este caso. Al principio, la semana pasada, cuando hablábamos de tuberculosis, decíamos de que uno de los problemas para nuestro país son las tuberculosis MDR, ¿no? ¿Qué es una tuberculosis MDR? Es aquella que tiene resistencia a isoniazida y a rifampicina, que son, pues, digamos, el eje, el núcleo del tratamiento antituberculoso. Y también pueden haber casos de multidrogo o extremadamente resistentes, ¿no? De Mycobacterium tuberculosis, que son extremadamente resistentes. ¿Cómo se define una tuberculosis extremadamente resistente? Es aquella que es, ¿no es cierto?, multidrogo resistente, ¿no? O resistente a rifampicina, pero además es resistente a cualquier fluoroquinolona y además a medicamentos del grupo A. Estos medicamentos del grupo A. Ahí están la levofloxacina, moxifloxacina, bedaquilina, linezolid, ¿no? De estos casos, felizmente, no tenemos mucho, ¿no? Por último, en cuanto a la vacunación para BCG, fíjense, la vacunación para BCG está destinada fundamentalmente a evitar las formas graves de la enfermedad, ¿no? Ahora, adicionalmente se pueden evitar otras cosas, como en este caso tuberculosis pulmonar o las muertes por tuberculosis, sí, por supuesto. Y esta es la evolución normal, natural, una vez aplicada, ¿no? Ahí está, se forma una papulita que está a unos minutos. Después de unas 2 semanas más o menos aparece una cúpula. Después de otras 2 a 4 semanas se forma un nódulo, ¿no? Parece un chupito ahí. Luego se abre, ¿no? Se convierte en un absceso o ulceración. Finalmente se forma una costra y una vez que cae esa costra se forma una cicatriz queloide. Entonces no vaya a ser, ¿no? O mejor dicho, no es raro que los papás vengan cuando vean este nódulo, ¿no? Y van a pensar que se está infectando. O bueno, acá, que se ha formado una herida, incluso lo han estado curando.
Entonces, esta evolución natural, normal de la vacuna BCG, es importante conocerla porque puede ser motivo de consulta también. Muy bien, con eso terminamos esta parte de tuberculosis. Así que ahora empezamos con vuestras exposiciones. A ver, ¿dónde estamos? A ver, el grupo número 13, ¿no es cierto? Va a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. ¿Están los chicos del grupo 3? Sí, doctor, un momentito, por favor. Ah, no, perdón, el grupo 4. El grupo 4 va a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. Y luego el grupo 3 sobre herpes virus y mononucleosis. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a proceder con la exposición de síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente vamos a ver un poco qué consideramos que es el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a considerar esto como una polineuropatía inmunomediada aguda, o también podemos llamar una polineuropatía aguda inflamatoria, que suele ser de inicio súbito y de etiología generalmente es autoinmunitaria. En cuanto a su patogenia, vamos a ver que principalmente en un 30% está desencadenada por lo que es el Campylobacter jejuni, que se le presenta con una infección respiratoria o también intestinal, que va a ser 2 a 6 semanas antes de presentar lo que es el cuadro de Guillain-Barré. Pero también puede ser causado por otros, como puede ser el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr o también el Mycoplasma pneumoniae. Lo que va a desencadenar tanto estos va a ser una respuesta inmunitaria, pero esta respuesta inmunitaria lo que va a causar, lo que va a desencadenar va a ser un intercambio de los epítopos de reacción cruzada o del mimetismo celular, ¿no? Y vamos a recordar que los epítopos son partes de ya sea una molécula que van a ser reconocidas por lo que son los anticuerpos. Ahora, cuando va a haber este cambio es lo que se va a atacar a lo que son las células del cuerpo, en este caso que van a ser las neuronas. Entonces, esta respuesta inmunitaria probablemente va a ser a través de lo que es el anticuerpo, que va a ser la IgG. Esta IgG va a ir contra los gangliósidos, tanto GM1 y GD1A, que son específicamente de lo que son los nódulos de Rambier. Debemos recordar que los nódulos de Rambier son estas partes entre las vainas de mielina que se encuentran dentro, que van a permitir que la conducción sea más rápida en esta. Entonces, al atacar estos nódulos, va a haber una degeneración axonal, en lo que va a pasar clásicamente, que es la polirradiculoneuropatía desmelinizante inflamatoria aguda, que es su lesión clásica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta es la causa más común de parálisis flácida, tanto en bebés y niños sanos. Su incidencia anual suele ser de 0,3 a 1,34 casos por cada 100.000 personas de 18 años a menos. Su incidencia se aumentará en 20% por cada aumento de 10 años a partir de lo que es la primera década de vida.
Raramente suele aparecer en menores de 2 años, pero puede ocurrir incluso hasta en neonatos o bebés. Usualmente suele ser más frecuente en el hombre, casi 1,5 veces más que en las mujeres. Y en 25% de los casos, en Europa o Estados Unidos, va a ser por Campylobacter jejuni. Y los demás, como el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr, va a corresponder al otro 75%. Siguiente, por favor. Bien, para continuar la exposición, vamos a hablar acerca de las características clínicas. Bueno, como mi compañero mencionó, el Guillain-Barré en sí es un grupo en realidad de patologías que aquejan a los axones y a sus componentes, que pueden ser pues la parte de la mielina o propiamente la degeneración del axón, tanto motor o sensitivo. Y digo que es un grupo de patologías porque básicamente todas cursan con una sintomatología o un síndrome bastante parecido neurológico, pero va a haber ciertas distinciones. Bueno, la forma más común a nivel mundial en realidad y la más frecuente es la IDP, que es la polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. Sin embargo, hay otras presentaciones como por ejemplo la forma MAN, en la cual es exclusivamente el daño neuronal motor, no como en la IDP, que es desmielinizante, o sea, principalmente afecta a la mielina. Y bueno, otras presentaciones como la ASMAN, por ejemplo, donde compromete la parte motora y sensitiva, ¿no? Bueno, menciono esto porque en realidad la epidemiología varía un poco, sobre todo en la parte de América y Latinoamérica, porque se ha visto que aquí en Latinoamérica la forma de AMAN y ASMAN, es decir, la que compromete la parte motora o motora más sensitiva, es mucho más prevalente, ¿no? Sobre todo acá en Perú, la forma AMAN se ha visto que en algunos grupos epidemiológicos, adultos, también en niños, algunos estudios mencionan que esta es la forma más frecuente, en la cual, bueno, va a tener ciertas características clínicas, ¿no? Se dice de que de todos los pacientes que tienen Guillain-Barré, solo 2/3 partes de estos van a cursar con la clínica neurológica. Y bueno, esto aparece justamente de 2 a 4 semanas después de un cuadro anterior que puede ser respiratorio o gastrointestinal, sobre todo gastrointestinal, que es, digamos, la más frecuente, o el agente que, digamos, puede precipitar esta presentación autoinmune neurológica, que vendría a ser el Campylobacter jejuni, ¿no? Hay ciertas diferencias con el grupo etario de los adultos, por ejemplo, sobre todo en los adultos prima la parte motora, y en los niños, sobre todo, se ve el tema del dolor, un dolor neuropático, de parestesias y también la dificultad para caminar, ¿no? Esos básicamente son los principales síntomas y signos que va a presentar el paciente y la razón por la cual va a necesitar ayuda médica, ¿no? Entonces, hay 3 fases. Uno es la fase aguda o la de instauración, la fase de estado, donde está el pico y el punto más álgido de la discapacidad, digamos, que genera el Guillain-Barré, y la fase de recuperación, ¿no? Entonces, básicamente la patología comienza con parestesias en los dedos de los pies o en las yemas de los dedos. Es una patología ascendente que poco a poco va subiendo la debilidad, que puede ser simétrica o asimétrica. Si bien en un menor porcentaje es asimétrico, generalmente termina siendo simétrico. Y como dije, es de carácter ascendente, donde vamos a ver pues una parálisis netamente flácida, ¿no? Y bueno, es una parálisis que con las horas o días, si bien no hay un determinante de qué es lo que, digamos, determina la rapidez del progreso de la enfermedad, esto ocurre de horas a días, dependiendo y varía de paciente en paciente, y bueno, puede llegar incluso a comprometer la musculatura de los brazos, la musculatura autónoma, e incluso, y bueno, la razón por la cual sí es una preocupación esta enfermedad es que comprometa los músculos respiratorios, por lo cual el paciente va a ser candidato a ventilación asistida, ¿no? Esa es la parte que debemos prever. Entonces, no solamente es la parte motora sensitiva, sino que también puede afectar a los nervios craneales. Principalmente los más afectados son el séptimo y el noveno par. El séptimo, o facial como lo conocemos, puede producir una parálisis facial bilateral, en la cual la falta de cierre, digamos, del párpado puede
predisponer a una queratitis si es que esta no se atiende, ¿no? O en el caso del compromiso del glosofaringio, donde va a haber disfagia o alteración de la deglución, donde puede comenzar con alteración en la deglución de los líquidos y posteriormente se hace de sólidos, ¿no? Pero en los niños, principalmente, digamos, uno de los síntomas que más frecuentemente se ve es el dolor, que ocurre en las piernas, en los pies, y que posteriormente va ascendiendo hasta un dolor en la espalda también, ¿no? Y la presentación de la parestesia, que no solamente es una disminución, digamos, de la sensibilidad, sino que es una alteración de la sensibilidad, donde el paciente puede sentir que, o el pequeño puede sentir que, digamos, no siente sus extremidades de igual manera, o que tiene dificultad para poder deambular o marchar, o parestesias como hormigueos, por ejemplo, también, ¿no? Puede ser otro síntoma. Entonces, como dije, el compromiso también puede ser autonómico, y esto ocurre en la mitad de los niños, donde presentan arritmias cardíacas, hipotensión ortostática, incluso hipertensión, alteración de la motilidad intestinal, causando una obstrucción intestinal, hilio paralítico, ¿no? Hilio funcional en este caso, o una disfunción vesical, ¿no? Y bueno, algunas diferencias, digamos, con otras patologías que tienen algo parecido, por ejemplo, es que esta patología es netamente distal, o sea, más compromete la musculatura distal y no tanto la proximal, como si es en la miositis juvenil, o en todo caso, el compromiso de la alteración pupilar, como lo vemos en el botulismo, ¿no? Y esto más se asemeja a la forma de Miller-Fisher, ¿no? Que sería otra variante del Guillain-Barré, que, bueno, en este caso cursa con ataxia, reflexia, y parálisis, claro, ataxia, perdón. Bueno, el examen físico, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero tenemos que observar la debilidad simétrica distal y el compromiso de los reflejos, ¿no? Van a haber reflejos disminuidos, sin embargo, la presencia de los reflejos no significa que esto descarte la patología, porque hasta en un 10% se presenta como hiperreflexia. Sin embargo, lo que sí vamos a ver es una alteración de la marcha, y esto debido a una disfunción de la propiocepción, ¿no? Es la alteración de la marcha en este caso, donde el menor nos va a indicar que no puede caminar como siempre. Incluso los papás también mencionan que, bueno, la marcha es diferente a como la tenía antes, ¿no? Y el dolor y la parestesia, como dije, que puede presentar, es un dolor neuropático que puede presentarse como hormigueo o como molestias de la sensibilidad, ¿no? En ese sentido, más que la pérdida de la sensibilidad, en los niños se ve el dolor neuropático y las parestesias. Entonces, del inicio de los síntomas neurológicos, comienza, por ejemplo, un cuadro gripal, un cuadro gastrointestinal, pasa 2 semanas e inicia estos síntomas neurológicos, luego vuelve a pasar otras 2 semanas, en las cuales hay un pico de disfunción y puede llegar incluso hasta la necesidad de la ventilación mecánica. Y luego de esto, después de semanas o meses, bueno, viene el tema de la recuperación, en la cual pues también tiene que intervenir medicina de rehabilitación, etcétera. Pero la diferencia con los adultos es que aquí la recuperación es mucho más completa en los niños. También en menor tiempo llegan pues a una recuperación o se restablecen las funciones neurológicas, y también hay una menor necesidad de ventilación, aunque como dije, la forma más frecuente, al menos aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, es la forma Mann y la ASMAN, donde al menos la forma Mann, a comparación de la más prevalente a nivel mundial, que es la IDP, la forma Mann cursa más o debuta más, digamos, o progresa más a la necesidad de la ventilación. Bueno, continuando con la exposición, José ya nos ha dado un adelanto. Vamos a complementar hablando de forma genérica acerca de las formas o variantes, ¿no?, del síndrome de Guillain-Barré. Este cuadrito es de un estudio que han hecho, se especifica en niños, ¿no? Y igual que en los adultos, la forma más frecuente es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿no?, que es la forma más frecuente tanto en adultos, y de igual forma es en niños, ¿no? No cambia la epidemiología en esa parte. En la segunda causa o la segunda forma más frecuente en niños es la neuropatía axonal motor aguda, ¿no? Entonces la famosa MAN, ¿no?,
que es netamente motora. Luego tenemos lo que es la SMAN, que es una neuropatía axonal sensitiva y motora aguda, que esta ya vendría a ser un poco no común en los niños, ¿no? Y veamos que a diferencia de esas primeras, esta SMAN, bueno, ya empieza a tener anticuerpos antigangliósidos tipo GD1, ¿no? GD1A. Luego tenemos los otros que están asociados, ¿no?, a este tipo de anticuerpos antigangliósidos, que es el GQ1B, que vendrían a ser estos dos, ¿no?, que es el síndrome de Miller-Fisher, y que es la variante donde hay pues problemas a nivel faríngeo, cervical y braquial, ¿no? Entonces, esa sería ya algo más raro, pero dentro de este subgrupo que presentan el anticuerpo GQ1B, el más frecuente es el síndrome de Miller-Fisher en niños tanto como en adultos. La polineuritis craneal ya viene a ser raro, y la neuropatía sensorial aguda, que es netamente sensorial, es muy, pero muy raro en niños, ¿no? Entonces, eso hay que tener también en consideración. Luego tenemos la disautonomía aguda y la oftalmoparesia aguda. En la parte inferior tenemos una imagen más o menos de todas esas variantes, de acuerdo a las manifestaciones. Pero para hacerlo un poco más dinámico, siguiente, por favor. Se agrupó en... Siguiente diapo, por favor. Se ha agrupado en dos diapositivas, en dos grupos, ¿no? Que de acuerdo también a los anticuerpos y también a la clínica. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, lo hemos agrupado en dos grupos, en la cual pertenecen las neuropatías axonales agudas, ¿no? El siguiente que tenemos, que es las neuropatías, pero que tienen el anticuerpo GQ1B, ¿no? Positivo. Pero siempre recordemos que la forma más frecuente es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda en más del 90% de los casos en la etapa pediátrica, ¿no? Entonces, a forma general, esas neuropatías axonales tienden a ser un curso más grave. Ya tenemos la MAN y las MAN tienden a ser un poquito más grave, y las manifestaciones clínicas participan, como los propios nombres dicen, ¿no?, la parte motora, la parte sensitiva. Estas pueden ser independientes, tanto motora pura, sensitiva pura, o incluso puede ser junta, ¿no?, motora y sensitiva. El diagnóstico, bueno, se va a hacer de acuerdo al patrón electrofisiológico que sugiere daño axonal, ¿no? Entonces, como el propio nombre lo dice. Entonces, hablemos un poco de la MAN, que es la neuropatía axonal motora aguda. Es la forma motora pura, ¿no? Afecta netamente a la parte motora y tiene una incidencia estacional, y de igual forma que la desmielinizante aguda, que es la más frecuente, también se asocia a una infección previa con Campylobacter jejuni, ¿no?, que es uno de los agentes más frecuentes de esta patología. Y más pacientes tienden a hacer insuficiencia respiratoria, que va a requerir ventilación mecánica. Y ese es el problema, ¿no? Como es motora pura, los músculos de la respiración, intercostales, el diafragma, como existe afección de estos músculos, pues la insuficiencia respiratoria es más severa, es más precoz también, a comparación de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿no? La neuropatía axonal sensitiva aguda, las MAN, tiene más síntomas sensoriales, ¿no? Entonces, ese tiene a ser un curso prolongado y más grave, ¿no? Y tiene lesiones axonales en las fibras motoras y sensoriales. Y ahora, un dato importante acá, que esa es la forma de Guillain-Barré, poco común en los niños, ¿no? Es muy poco, ¿no? Entonces, esta mixta, sensitiva motora llamada SMAN, es un poco rara, ¿no? Entonces, más que todo, si quisiéramos descartar el diagnóstico, después de una polineuropatía desmielinizante, la MAN sería el segundo que debería venirnos a nuestra cabeza para poder diagnosticarlo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, el segundo grupo, más que todo, se ha agrupado de acuerdo al anticuerpo antigangliósido, ¿no?, que vendrían a ser los síndromes GQ1B. Entonces, las manifestaciones clínicas, que son anomalías en el movimiento de los ojos, también llamado oftalmoparesia, que es característico, ¿no?, del síndrome de Miller-Fisher, y la ataxia, que también es igual a las cuatro variantes que tienen en la diapositiva. El diagnóstico es por seropositividad a los anticuerpos antigangliósidos GQ1B,
¿no? Entonces, más o menos, antes de comentar, vemos, ¿no?, una imagen en la parte superior, un niño que está teniendo anomalías primero en la parte la parte ocular, tiene una oftalmoparesia, y en la parte inferior observamos, como por ejemplo en la polineuritis craneal, que lo voy a estar mencionando, niños que tienen parálisis faciales bilaterales, ¿no? Que esos ya de antemano comentarles que son formas graves ya. Entonces, hablemos del más frecuente dentro de este grupo, que es el síndrome de Miller-Fisher. Tiene una triada: la oftalmoplejía externa, ataxia y debilidad muscular con arreflexia. Entonces, esa es la triada y puede existir formas incompletas. ¿A qué me refiero? Que puede haber oftalmoplejía con debilidad, o ataxia con oftalmoplejía, o ataxia con debilidad. Entonces, esas serían las formas incompletas, ¿no? Y es más frecuente encontrar esas formas incompletas que la forma completa. Puede existir, potenciales auditivos evocados de tronco encefálico muestran defectos de conducción periféricos y centrales, ¿no? Entonces, como muestra la imagen de la izquierda. La segunda más frecuente en los niños dentro de este grupo es la debilidad faríngea cervical braquial. Entonces, existe una debilidad aguda de los músculos orofaringeos, del cuello y de los hombros, raro en los músculos faciales a comparación de la polineuritis craneal, y va a tener alteración en la deglución. Entonces, aquel paciente que tenga un niño que puede venir con una disfagia orofaringea, una disfasia motora orofaringea, podríamos también pensar en una Guillain-Barré, pero de esta variante, ¿no? Debilidad faríngeo cervical braquial, ¿no? La fuerza y los reflejos de los miembros inferiores se encuentran normales y es una forma localizada del Guillain-Barré de tipo axonal. Como les mencionaba y reiterando, la polineuritis craneal ya es algo no común en los niños, y existe afectación bilateral de los nervios craneales. Uno de los más frecuentes afectados es el nervio facial. Como observamos en la imagen en la izquierda, existe parálisis facial bilateral. Entonces, aparte de eso, existe una pérdida sensorial periférica grave. Ya un poco más raro en los niños, que es la encefalitis de Bickerstaff, que es una encefalitis de tronco encefálico. La clínica es una encefalopatía hiperreflexia. Entonces, a modo de conclusión de esa parte de las variantes, primero pensar, ¿no?, en la más frecuente, y luego ir desglosándonos de acuerdo a la MAN, más que todo, en niños, ¿no?, que sería lo más importante, que es el segundo más frecuente en niños, ¿no? Y también en la edad adulta, ¿no? Y también tener en cuenta que las MAN no es tan frecuente en los niños, a comparación de los adultos, que sí vendría a ser la tercera forma más frecuente. En cambio, en los niños es muy raro. Siguiente, por favor. Ya. El diagnóstico inicial del síndrome de Guillain-Barré se va a basar en la presentación clínica. Como habían estado mencionando mis compañeros, las características clínicas típicas del síndrome de Guillain-Barré son debilidad muscular progresiva, que en su mayoría es simétrica o moderadamente asimétrica, y también la presencia de reflejos tendinosos profundos, ausentes o deprimidos. La debilidad puede variar desde una dificultad leve para caminar hasta una parálisis casi completa de todos los músculos de las extremidades, o también los músculos faciales, respiratorios y vulvares. Pero pues algunas variantes de este síndrome, como estaba hablando mi compañero, se presentan con afectación local o regional de grupos de músculos o nervios particulares, ¿no? Y varias tienen afectación prominente de los nervios craneales. Entonces, algunos criterios diagnósticos que nos pueden ayudar para el diagnóstico de este síndrome son los criterios de Rashbury-Cornblath, modificados por Roper, que son, primero, los rasgos requeridos para el diagnóstico: la debilidad motora progresiva en más de una extremidad y la reflexia, y otros rasgos que apoyan fuertemente el diagnóstico, que pueden ser la progresión de los síntomas hasta un máximo de 4 semanas, que haya una simetría relativa de los síntomas, que los síntomas o signos, que haya presencia de síntomas o signos sensitivos leves, también afectación de nervios craneales, en especial una parálisis facial bilateral, que empiece el paciente pues a recuperar o que cese la progresión entre las 2 y 4 semanas después, una difteria reciente, disfunción autonómica, ausencia de fiebre al comienzo de la enfermedad, también la elevación de la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo con un número de menos de 10 células por milímetro cúbico, o hallazgos habituales en los estudios neurofisiológicos.
Entonces vamos a tener 4 pruebas principales para el apoyo del diagnóstico de este síndrome, que son el análisis de líquido cefalorraquídeo, el electrodiagnóstico, la resonancia magnética nuclear y la inmunoglobulina. Siguiente, por favor. Ya, en el estudio de líquido cefalorraquídeo, en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, la punción lumbar a menudo va a revelar la proteína elevada el número de proteínas elevadas con un recuento normal de glóbulos blancos. Esto se va a conocer como la disociación albuminocitológica, que va a estar presente entre el 50 al 66% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, ¿no?, en la primera semana después del inicio de los síntomas. Y va a aumentar hasta el 75% de los pacientes en la tercera semana. ¿A qué se debe la proteína, el número de proteínas elevadas? Este se puede deber a una mayor permeabilidad de la barrera hematonerviosa a nivel de las raíces nerviosas proximales. Se debe también considerar lo que es la infección concurrente por VIH o algún otro diagnóstico, como por ejemplo la enfermedad de Lyme o poliomielitis, en niños que tengan parálisis flácida aguda con un recuento de células en líquido cefalorraquídeo mayor a 50 células por milímetro cúbico. Respecto a los estudios de electrodiagnóstico, lo que podemos ver principalmente, o las características de este síndrome, van a ser la disminución de la velocidad de conducción y de la amplitud del potencial evocado motor. También puede haber una latencia distal aumentada o bloqueo de la onda F o latencias mínimas de las ondas. Según Atoday, los estudios de electrodiagnóstico van a ser las pruebas más específicas y sensibles para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré y van a establecer la fisiopatología subyacente, ya sea como desmielinizante o axonal. Esta prueba de electrodiagnóstico nos va a permitir una sensibilidad hasta el 90% de los casos durante la primera semana de los síntomas. Y incluso puede llegar a un 100% a partir de la segunda semana. La desmielinización de los nervios periféricos a menudo va a afectar a las raíces nerviosas proximales y los segmentos terminales de los nervios motores, que va a causar lo que es un bloqueo de la conducción. Entonces, cuando hacemos un electrodiagnóstico, vamos a tener 3 variedades, que son la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que se va a caracterizar por una velocidad de conducción motora inferior del 90%, del límite inferior de la normalidad, o una latencia distal motora mayor del 110% del límite superior de lo normal. Esta debe estar en al menos uno de los... estos 2 criterios tienen que estar al menos en 2 o más nervios para que se establezca el diagnóstico. Y otra variedad es la neuropatía axonal sensitiva y motora aguda, en la que se va a observar una amplitud del potencial de acción motor después de la estimulación distal, que va a ser menor al 10% del límite inferior de la normalidad. También existe la neuropatía axonal motora aguda, que va a ser una en la que no haya afectación sensitiva. Siguiente, por favor. Ya, respecto a las imágenes por resonancia magnética, lo que se va a ver es que la resonancia magnética nuclear con la administración de gadolínio muestra un realce de las raíces nerviosas espinales y de la caudequina durante las primeras semanas después del inicio del síndrome de Guillain-Barré en los niños. El realce puede ser difuso o afectar predominantemente a las raíces nerviosas ventrales o anteriores, y con menos frecuencia a las raíces dorsales o posteriores. Y por último tenemos a los anticuerpos, que van a ser en caso de que las reacciones inmunitarias dirigidas contra los epítopos en la membrana de la superficie de las células de Schwann o la mielina, va a ser una forma desmielinizante aguda, mientras que las reacciones inmunitarias contra los epítopos contenidos en la membrana axonal van a provocar las formas axonales agudas del síndrome de Guillain-Barré. Los anticuerpos contra la glicoproteína Q1B están presentes en la gran mayoría de los pacientes con síndromes de Miller-Fisher y similares, ¿no?, que, como había mencionado mi compañero, son variantes del síndrome de Guillain-Barré.
Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos aquí un cuadro que hemos sacado del UpToDate. Simplemente que menciona, ¿no? Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales y recordar nosotros que va a haber trastornos del sistema nervioso central, también de los nervios periféricos, de la unión neuromuscular, incluso de los músculos, que pues pueden tener características que inicialmente se van a asemejar mucho al que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, como ya han mencionado también mis compañeros, haciendo un correcto examen neurológico, viendo el curso clínico de la patología y también lo que es el perfil del líquido cefalorraquídeo, pues se va a establecer finalmente lo que es el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Entonces, cuando hablamos primero de las polineuropatías desmielinizantes inflamatorias, vamos a tener acá tres para diferenciar, ¿no? La aguda, la crónica y la subaguda, obviamente con el síndrome de Guillain-Barré. En este caso, la literatura dice que en este caso se va a diferenciar por la delimitación temporal, ¿no? La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda tiene una dentro de las 3 a 4 semanas. La crónica tiene un progreso continuo y va a tener recaídas por más de 8 semanas y la subaguda de 4 a 8, ¿no? Obviamente esto en la parte práctica no va a ser muy difícil, entonces por ende, se consideran otras características para poder hacer la diferenciación. En este caso, como vimos y ya lo mencionaron, tenemos que tener en cuenta que el inicio del síndrome de Guillain-Barré pues, se identifica fácilmente, ¿no? Como vimos, hay generalmente un antecedente de infección que es frecuente, y esto es hasta en un 70% de los casos de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? A diferencia de que el inicio preciso de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, pues es mucho menos claro, ¿no? También podría haber un evento antecedente, pero esto es hasta en menos de un 30% de los casos. Y cuando hablamos de otras polineuropatías, pues tenemos que mencionar, por ejemplo, la deficiencia grave aguda de vitamina B1, la intoxicación aguda por arsénico o hexano, ¿no? Eso es por la inhalación, por ejemplo, de pegamento, lo que son las vasculitis, la enfermedad de Lyme, las parálisis por garrapatas, porfirias, sarcoidosis, enfermedad de leptomeningia, enfermedad paraneoplástica, enfermedad crítica. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a poder diferenciar? Básicamente con una combinación de lo que van a ser los datos del entorno clínico. También es importante las pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, el nivel de tiamina, las pruebas reumatológicas, el título de Lyme, o por ejemplo, si queremos hacer el diagnóstico diferencial con porfiria aguda, basta, ¿no? La prueba puntual de orina para porfirinógeno, entonces ya se tendría también el diagnóstico diferencial. También, por ejemplo, la electromiografía, como mencionaron, ¿no? El análisis de líquido cefalorraquídeo pues va a ser suficiente para descartar estas otras patologías y poder hacer un diagnóstico concreto del síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, en cuanto a las vasculitis, pues esas son muy raras en la infancia, entonces también podría ser una forma para poder hacer el diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Ya. En los trastornos de la médula espinal tenemos en este caso las mielopatías agudas, debido más que nada a la compresión de la médula espinal, ¿no? Y la mielitis transversa aguda, que se van a confundir con el síndrome de Guillain-Barré porque los reflejos van a estar deprimidos, al menos en la etapa aguda, ¿no? De lo que es la enfermedad de la médula espinal. Ahora bien, en este caso, ¿cómo vamos a poder diferenciar? Va a haber una disfunción temprana del intestino y de la vejiga y del nivel sensorial, y esto va a apuntar directamente a lo que es una mielopatía. También nos podríamos ayudar en este caso de la resonancia magnética, porque esto va a ser muy útil para diagnosticar la mielopatía, porque vamos a encontrar una lesión focal de la médula espinal, ¿no? Y muchas veces cuando el paciente con Guillain-Barré tiene un dolor lumbar severo, pues se pide la resonancia magnética, por ende acá también se puede hacer el descarte de esta otra patología. En cuanto a los trastornos de la unión neuromuscular, vamos a encontrar a lo que es a las enfermedades de la unión neuromuscular, ¿no? Como es el botulismo y la miastenia grave. Y en este caso puede representarse con una debilidad aguda, pero no va a haber signos ni síntomas sensoriales. Por ejemplo, aquí también el botulismo se puede presentar o va a estar asociado a pupilas grandes, no reactivas, y el estreñimiento, ¿no? En este caso, una electromiografía con estimulación nerviosa, pues ya nos podría hacer el descarte o el diagnóstico diferencial y también pues las pruebas de laboratorio. Y finalmente, los trastornos musculares, en los cuales tenemos la
poliomiositis aguda, miopatía por enfermedad crítica y la neuropatía por enfermedad crítica, ¿no? Que también pueden simular un síndrome de Guillain-Barré. Pero en este caso, ambas, la miopatía y la neuropatía, pues se presentan como una parálisis aguda y típicamente en pacientes, típicamente en pacientes que pues reciben cuidados intensivos, ¿no? Entonces, en ese caso también hay que tener en cuenta ciertas condiciones porque se cree que para esas patologías, esos trastornos, contribuye mucho lo que son las dosis altas de glucocorticoides intravenosos o bloqueadores neuromusculares, o también pacientes que pues han tenido un cuadro de sepsis o insuficiencia multiorgánica. También habría que tener en cuenta estos datos para poder hacer un diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Seguimos con el tratamiento y en este caso hay 4 puntos que hay que considerar que he extraído de una revisión, que es de un artículo interesante de una publicación que hicieron la Academia Pediátrica de la India. El primer punto es acerca del momento en el cual nosotros tenemos que priorizar el tratamiento con inmunoterapia. Y eso va a suceder sobre todo cuando veamos que la enfermedad tiene una rápida progresión, por ejemplo, que tenga una incapacidad de caminar de forma independiente en 10 metros. Eso vamos a verlo en la siguiente diapositiva, en una escala que se llama la escala de Hughes, con un puntaje mayor o igual a 3. También que pueda presentar una disfunción en la deglución, que tenga insuficiencia respiratoria y que pueda tener disautonomía severa. El segundo punto importante es acerca de la inmunoglobulina intravenosa, que viene a ser el tratamiento de primera elección que vamos a utilizar, y también del intercambio de plasma, los cuales deben iniciarse dentro de las 2 semanas y 4 semanas respectivamente después del inicio de la debilidad en pacientes con el síndrome de Guillain-Barré. El tercer punto importante es que la inmunoglobulina intravenosa debe administrarse una dosis de 400 miligramos por kilogramo día durante 5 días. En total va a ser 2 gramos por kilo en estos 5 días. Y en cuanto al recambio plasmático, la cantidad va a ser de 200 a 250 mililitros de plasma por kilogramo de peso corporal en un total de 5 sesiones en días alternos, y ambos muestran una efectividad similar. Y finalmente, en cuanto a los corticoides, se ha visto en últimos estudios de que no necesariamente van a evidenciar que su uso tenga una mejoría en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, y pues su tratamiento inclusive puede tener un efecto deleterio en los pacientes. Siguiente. Esta es la escala de Hughes que les mencioné. Esta escala es importante porque nos permite determinar tanto el tratamiento, el estadio de la enfermedad, e inclusive puede ayudarnos con el pronóstico. ¿Cómo va a ser el pronóstico del paciente? Y también qué es lo que necesitamos darle según el estadio en el cual se encuentra. En el grado 0 es un paciente que no va a tener discapacidad. Grado 1 es un paciente que tiene signos y síntomas menores y aún puede correr, aún puede desplazarse el niño. En el grado 2 es un paciente que tiene una capacidad de caminar 10 metros sin ayuda, pero no puede correr. O sea, puede caminar 10 metros sin apoyo, pero correr no puede. En el 3 puede también caminar los 10 metros, pero necesita ayuda. En el 4 va a estar confinado a una cama o una silla, no puede caminar. En el 5 requiere asistencia respiratoria, ya está empezando a fallar los músculos respiratorios. Y finalmente en el grado 6 ya está el estadio de la muerte. Entonces, según estos grados, nosotros vamos a hacer el pronóstico, el tratamiento, y también podemos ver cuál es la presentación que tiene el paciente. Siguiente. Ok, entonces, según lo que vimos ya en la escala de Hughes, ya vimos los puntos importantes del tratamiento. Hay que diferenciar si es que nuestro paciente va a requerir un tratamiento, ya sea en el área intrahospitalaria o en el área de cuidados intensivos pediátricos. Nuestro paciente en un área de hospitalización, lo que va a requerir constantemente va a ser sobre todo un monitoreo de la respiración, porque esta enfermedad pues compromete los músculos respiratorios. Lo segundo, ver si usa músculos respiratorios. Lo tercero, ver sobre todo la fuerza muscular que tiene. Podemos utilizar diferentes escalas, por ejemplo, la escala de Daniels que está aquí en la imagen, donde también tenemos un puntaje según la fuerza que presenta el paciente y según el dominio que tenga sobre sus músculos y sobre todo también el dominio en contra de la gravedad. Un puntaje de 5 es que el paciente puede contraer los músculos, vence gravedad, resistencia. El cuarto es que contrae, vence gravedad y resistencia moderada. El tercero es que también puede contraer
y pues es un movimiento completo que vence la gravedad. El 2, movimiento voluntario, pero no puede vencer la gravedad. El 1 es una contracción visible, sin movimiento activo, y 0, que no contrae los músculos y tampoco hay movimiento articular. Como otro punto que tenemos que ver es si es que nuestro paciente aún tiene la capacidad de deglutir, la capacidad de toser, también ver, según una escala, que ya hemos visto la escala de Hughes, en cuánta gravedad está nuestro paciente, y también ver su frecuencia cardíaca, su presión, el ritmo y también la función del hígado. Siguiente. En cuanto al tratamiento, acá hay 3 cuadritos donde les he puesto qué es lo que debemos hacer con el paciente. Lo primero es lo que ya les expliqué. Tenemos que preservar la capacidad ventilatoria del paciente, ver la vía aérea, monitorizar el sistema cardiovascular, dar tratamiento de trastornos autonómicos, por ejemplo, arritmias, hipertensión que puede presentar el paciente, prevenir algunas infecciones, darle nutrición, hidratar al paciente y prevención de las escaras cutáneas, porque el paciente en muchos casos puede postrar en una cama. En cuanto al tratamiento específico, lo que vamos a utilizar es la inmunoglobulina endovenosa, en una dosis de 2 gramos por kilogramo, un total de 5 días, 400 miligramos cada día. Como segunda opción tenemos la plasmaféresis, y también después del cuadro podríamos requerir alguna neurorehabilitación, por ejemplo, una estabilización motora, una ortesis, férula, según las secuelas que pueda tener nuestro paciente. En sí, el tratamiento dedicado de primera elección viene a ser la inmunoglobulina, y el segundo la plasmaféresis, en el cual vamos a utilizar 2 sesiones si la escala de Hughes es menor de 2. Y vamos a utilizar 4 sesiones si la escala de Hughes es mayor de 2. Esto va en relación a la severidad del cuadro. Mientras más severo sea, más sesiones de plasmaféresis va a necesitar, porque se entiende que hay un mayor daño nervioso. Y mientras menos severo sea, menos sesiones va a necesitar. Siguiente. En cuanto a la ventilación mecánica, hay un score que se llama el EGRIS, que nosotros también podemos aplicar al paciente para ver si va a necesitar o no ventilación mecánica por compromiso de los nervios de la musculatura respiratoria. En este caso vemos 3 aspectos importantes. El primero viene a ser el tiempo entre la aparición de la debilidad y la admisión del hospital. Mientras menos días pasen, va a tener un puntaje mayor. Mientras más días pasen, por ejemplo, más de 7 días, va a tener un menor puntaje. Lo segundo que tenemos que ver es si es que el paciente a la admisión tiene una debilidad. Y con eso también, si es que está presente o ausente, sacamos un puntaje. Y el tercero es acerca de la fuerza que nosotros también podemos ver en nuestro paciente según la escala del Consejo de Investigación Médica. Entonces, con todos estos parámetros, nosotros llegamos a un puntaje. Y pues si tenemos un puntaje de 0 a 2, nos indica un bajo riesgo de que necesite ventilación mecánica, de 3 a 4 que tenga un riesgo moderado, y mayor o igual a 5 de que tenga un riesgo alto para ventilación mecánica, y lo más probable es que necesite de la ventilación mecánica cuando esté dentro del hospital. Siguiente. Y finalmente, en cuanto al pronóstico de nuestro paciente, algo importante es que más del 90% de los casos y casi la totalidad de los casos, en cuanto a lo que hablaron mis compañeros de la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda y también del síndrome de Miller-Fisher, van a poder recuperarse íntegramente. La severidad del cuadro clínico es importante como factor pronóstico de el síndrome de Guillain-Barré, y sobre todo la presentación, y como ya les expliqué, de la escala de Hughes, porque mientras tenga una presentación más abrupta, más súbita en nuestro paciente, pues su recuperación y su pronóstico va a ser no tan favorable. Otro punto importante es que el 40% de los niños afectados por el Guillain-Barré puede perder la marcha en la fase aguda de la enfermedad. Como ya hemos visto, se pueden desplazar con apoyo menos de 10 metros, más de 10 metros, y alrededor del 15% va a necesitar soporte ventilatorio con la ventilación mecánica. Otro aspecto es que los niños con las formas más severas de Guillain-Barré pueden demorar 6 meses y hasta un año para que puedan recuperar la funcionalidad muscular completa que tenían antes del cuadro. Y finalmente, un 5 a 10% va a quedar con alguna secuela sensitiva y también secuelas motoras menores, pero sobre todo van a estar ubicadas en extremidades distales inferiores, que es el lugar donde empieza la enfermedad. Siguiente. Eso es todo, doctor.
Muy bien. ¿Preguntas? A ver, empezaremos con herpes virus en todo caso. A ver, chicos, los escuchamos. ¿Me escuchan? Doctor, si se le escucha. Un ratito, por favor. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, doctor, buenas. Ya. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con lo que vendría a ser herpes virus y mononucleosis. Siguiente, por favor. Primero vamos a comenzar hablando de lo que vendrían a ser los herpes virus. Vamos a ver que estos virus van a pertenecer a lo que es la familia de los herpes viridae y van a ser grandes virus que son virus ADN característicos que van a tener doble cadena. Una de las características más importantes que van a tener es que van a establecer infecciones persistentes a lo largo de la vida una vez que hayan infectado a su hospedero, ¿no? Y pueden experimentar lo que son reactivaciones de manera periódica. Entonces, de manera común en todos los herpes que vamos a ver, en todos los tipos de herpes que vamos a ver, que son 8, podemos ver que tienen características en común, dentro de las cuales destacan lo que es la morfología del virión, la forma básica de replicación y la capacidad, como les vengo diciendo, de ser agentes infecciosos de manera latente y recurrente. Entonces, esta familia de herpes virus va a estar agrupado en 3 subfamilias que van a ser la familia alfa herpes viridae, la beta herpes viridae y la gamma. Dentro de cada una de estas vamos a ver que se van a agrupar así porque también van a tener zonas que van a afectar con mayor predilección, ¿no? Por ejemplo, dentro de la familia de los alfa, herpes viridae, vamos a encontrar lo que es el herpes virus tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Estos 3 virus van a afectar o van a tener como zona de latencia lo que es a la neurona, ¿no? Como sabemos, el tipo 1 y 2 van a producir lo que se conoce como herpes simple, que lo vamos a desarrollar en este caso. El tipo 3 de varicela zoster ya lo vimos antes y en cuanto a la familia del grupo beta, vamos a ver que en esta se encuentran el herpes tipo 5, el tipo 6 y el tipo 7. El tipo 5 va a causar lo que es el citomegalovirus, el tipo 6 lo que es va a ser el virus linfatótropo y el virus 7 va a causar lo que es el virus herpes humano tipo 7, ¿no? Estos van a tener en común la zona de latencia o, bueno, van a infectar con mayor predilección lo que es a los monocitos, las células pluripotenciales, también a las células mieloides, en algunos casos los linfocitos T, y que son los más importantes, pero también pueden afectar a otro tipo de células. En cuanto a la familia gamma, vamos a ver que esta abarca lo que es el Epstein-Barr, que es el virus herpes 4, y al virus tipo 8, que es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que es el encargado de producir esta. Siguiente, por favor. Siguiente, Liz, por favor. Ya, en
cuanto a la estructura de este virus, vamos a ver que esta, como podemos ver en la imagen, va a ser un virus esférico y como lo mencioné previamente, es un virus que es bastante grande. Va a medir aproximadamente 150 nanómetros y va a constar de varias partes. La primera y la que es más externa va a ser la envoltura, que podemos ver en la imagen, que está con un color azul o medio celeste, que tiene, que esta va a contener las glucoproteínas que vendrían a ser en la imagen lo que son los triángulos amarillos pequeños, ¿no? Que estas glucoproteínas básicamente le van a dar la característica a este tipo de virus o la facilidad de unirse y de fusionarse a la célula, ¿no? Como sabemos, los virus necesitan de una maquinaria y en este caso va a ser la célula del hospedador para poder cumplir con su ciclo de reproducción. Entonces, como segunda parte vamos a encontrar a lo que vendría a ser el tegumento. El tegumento va a ser el espacio que se va a encontrar entre la envoltura y la cápside, en la cual principalmente vamos a encontrar lo que son proteínas y enzimas para la replicación. Y en la parte central de este virus vamos a encontrar lo que es la cápside, que es una cápside delta icosaédrica que va a contener básicamente al genoma viral, ¿no? En este caso, que normalmente va a contener también esta parte de la cápside, 162 capsómeres. Ahora, algo que debemos de destacar de este tipo de virus es que van a ser bastante sensibles a lo que son ácidos, disolventes y detergentes, ¿no? Y también a la desecación. Siguiente, por favor. En cuanto a la replicación, vamos a ver que esta, como vengo mencionando, va a necesitar de unirse a una maquinaria celular, ¿no? Para poder cumplir con su ciclo. Entonces vamos a ver que primero se va a unir el virus y va a poder fusionarse e ingresar a la célula por medio de las glucoproteínas que se encuentran a nivel de su envoltura. Una vez que este virus ingrese a la célula, va a producir lo que es la liberación y la posterior replicación del ADN en el núcleo de la célula del huésped, ¿no? En este caso, aquí puede seguir dos caminos este virus. Uno, que es la diseminación y replicación consecuente y para producir lo que es una destrucción celular, pero algo también que es característico más que todo en este tipo de herpes, o bueno, en este tipo de virus que son los herpes, es que pueden estar en muchos casos en estado de latencia, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la varicela zoster o también en el caso de los herpes tipo 1 y 2, ¿no? Que vamos a ver que de acuerdo a diversos factores estresores pueden reactivarse. Entonces, una vez que siga uno de estos caminos, en este caso si va a seguir el camino de la destrucción celular, entonces va a conseguir este virus ensamblar todo su genoma, ¿no? Va a poder ensamblar y posteriormente va a liberarse de la célula por medio de una exocitosis, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta que la infección muchas veces va a iniciar porque puede haber algún tipo de lesión a nivel de la mucosa o de la piel de los pacientes que va a predisponer, ¿no? A la infección. En este caso, por eso la infección va a iniciarse a nivel de lo que son las células mucoepiteliales, ¿no? Y haciendo un hincapié más que todo en lo que es el herpes de tipo 1 y tipo 2, que es el que vamos a tratar más a profundidad en esta exposición, vamos a ver que este tipo de células mucoepiteliales se van a encontrar principalmente en la cavidad bucal y en los genitales, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las características propias del virus tipo 1 y tipo 2, vamos a ver que estas, como mencioné al inicio, pertenecen a la subfamilia alfa y vamos a ver que las glucoproteínas que en este caso van a permitir tanto la fusión y la fusión del virus para que pueda replicarse van a ser la glucoproteína B, C, D y la glucoproteína G, ¿no? En general, tanto el virus herpes tipo 1 y el tipo 2 van a tener una prevalencia a nivel mundial de un 67%. Y algo que debemos de recordar a este nivel es que el hecho de que nosotros nos hayamos infectado por uno de estos dos tipos de virus no nos da una inmunidad frente al segundo tipo o al próximo tipo de virus al que estemos expuestos, pero sí nos puede disminuir la reacción o, digamos, evitar el hecho de que haya una complicación mucho mayor en el paciente debido a que este tipo de virus van a realizar lo que es una reactividad cruzada, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto va a atenuar un poco el grado de complicación que se pueda presentar.
en cada paciente, ¿no? Ahora, hay que ver también que, por ejemplo, el virus, o bueno, la diferencia principal que va a haber entre las infecciones causadas por el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 va a estar dado por la zona a la cual va a afectar, ¿no? El virus herpes simple tipo 1 va a afectar más que todo a nivel de lo que es el área oral y también áreas o regiones mucocutáneas, ¿no? Más que todo por encima de la cintura, ya que estas pueden llegar a estar en estado de latencia a nivel del núcleo del trigémino, ¿no? Entonces va a afectar más que todo en esa región. A diferencia de lo que vendría a ser el virus herpes simple tipo 2, que va a afectar más que todo a la región inferior del cuerpo, ¿no? Porque en su estado de latencia muchas veces se va a resguardar a nivel de lo que es el plexo sacro, ¿no? Entonces, con más frecuencia va a afectar a lo que vendrían a ser las áreas genitales, ¿no? Y es lo que más comúnmente conocemos, ¿no? Como herpes genital. Ahora, en general, ambos tipos van a tener una incubación que va a mediar entre 2 a 14 días y normalmente las primoinfecciones en los pacientes que las adquieren van a ser asintomáticas con mayor frecuencia, ¿no? Y en cuanto a la patogenia de estos tipos de virus, van a ir desde lesiones muy leves hasta lesiones muy graves, ¿no? Las lesiones leves van a ser aquellas que son bastante características, como nosotros conocemos, que son las presentaciones vesículo-populares que podemos encontrar, ¿no? Las vesículas herpéticas, que son muy características. Ya en casos mucho más graves donde no se haga un buen manejo, o, por ejemplo, estas complicaciones se den más que todo en pacientes que estén predispuestos, como por ejemplo inmunosupresos, en pacientes malnutridos, se van a complicar, ¿no? Con encefalitis o enfermedades neonatales que lo van a desarrollar más adelante, que es una de las más peligrosas, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este tipo de virus, vamos a ver que la mayoría de las infecciones que se producen por fuera de lo que es el periodo neonatal, como les venía diciendo, van a ser netamente asintomáticas. Y una vez que el paciente se infecta, va a comenzar a tener lo que es una manifestación mucho más florida posterior a 3 a 7 días, ¿no? Y lo más característico, como podemos ver en la imagen, es lo que son las lesiones o agrupaciones vesiculares, ¿no? Que van a tener entre 1 a 2 milímetros con una base eritematosa. Aquí también debemos tener en cuenta que estas manifestaciones van a tener una evolución diferente de acuerdo al área en la que se presenten, ¿no? Si se van a presentar, por ejemplo, en la mucosa a nivel superior, estas van a ser unas úlceras un tanto más pequeñas, y si ya van a afectar algunas áreas de la piel y un poco más profundas, van a producirse lo que es pústulas, erosiones y costras. Como podemos ver en la imagen inferior, esa es la pequeña evolución que van a tener estas lesiones, ¿no? Al inicio pueden ser unas máculas, luego unas pápulas, pueden formar vesículas que que muchas veces van a tener un contenido, y estas vesículas muchas veces pueden también erosionar y van a producir lo que son las famosas úlceras, y posterior a ello van a producir lo que son las costras. Siguiente, por favor. Ya, ahora hay que tener en cuenta que las infecciones vamos a dividir las manifestaciones de acuerdo al área que van a afectar, ¿no? En este caso, primero vamos a tratar lo que son las infecciones a nivel de lo que es la cavidad oral, y dentro de estas vamos a encontrar lo que es la gingivoestomatitis herpética, también el herpes labial recurrente y también lo que vendría a ser la faringitis herpética. En el primero vamos a ver que esta es una de las manifestaciones mucho más frecuentes, y cerca de un 90% está producida por lo que es el virus herpes simple tipo 1, ¿no? Y es mucho más frecuente en niños que tienen una edad menor a 6 años. También en un inicio, en la infección, estos pequeños van a ser totalmente asintomáticos, pero en algunos otros casos pueden presentar ligeros pródromos, ¿no? Donde vamos a poder evidenciar lo que es la fiebre, que en muchos casos puede llegar hasta los 40 grados centígrados, e incluso en algunas otras bibliografías se menciona hasta que 40.5 grados centígrados, ¿no? También puede llegar a tener inapetencia debido también a la misma molestia que les van a producir las lesiones, ¿no? Y no les van a poder
facilitar el hecho de que puedan consumir sus alimentos. También va a presentar adenopatías dolorosas, malestar general y mialgias, ¿no? La lesión, que como podemos ver en la imagen, va a ser bastante característica, que van a presentar básicamente un enantema gingival. También en muchos casos puede presentarse una hemorragia de la mucosa, ya que esta está bastante dañada, ¿no? Inflamada, y también eritematosa. Entonces, a cualquier tipo de frote o choque puede comenzar a sangrar. También vamos a ver las vesículas, que ya las describí previamente, y la ubicación predisponente que van a tener va a ser a nivel de lo que vendría a ser encías, también a nivel de lo que es la lengua, el paladar, y también la región perilabial, ¿no? En estas regiones también, como les venía diciendo, estas lesiones pueden evolucionar hacia pústulas, ¿no? Y en algunos casos también pueden venirse acompañado de lo que vendría a ser la cialorrea, halitosis, en algunos casos también adenopatías regionales, que en muchos casos estas adenopatías pueden llegar también a predisponer más o comprometer más al niño, ¿no? Y pueden llegar a desencadenar, por ejemplo, una rigidez nucal, también una afección mucho más general, y como lo venía diciendo, algo muy característico es el rechazo al alimento, ¿no? La inapetencia que van a tener. Y la resolución en general de este tipo de lesiones se va a dar aproximadamente entre 1 a 2 semanas, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al herpes labial recurrente, vamos a ver que también se va a denominar la famosa calentura, que es comúnmente conocido, ¿no?, entre los padres. Vamos a ver que esta también es una infección común, pero más que todo esta va a ser una infección común en su presentación de recurrencia, ¿no? Se va a presentar a nivel de lo que es la región perioral, y vamos a ver que entre el 25 al 50% va a estar causado posterior a una infección por el herpes simple tipo 1, y va a causar ligera sintomatología, ¿no? Más que todo, la sintomatología aquí va a ser el prurito que puede haber y el dolor, ¿no? Más que todo. Ahora, el otro 24% también se puede presentar posterior a una infección del virus herpes simple tipo 2, ¿no? Y esta recurrencia, como les mencioné al inicio, es mucho más predisponente o alarmante en aquellos niños que son inmunocomprometidos, ¿no? O aquellas personas que están bastante expuestas a factores estresores, ¿no? Uno de estos es, por ejemplo, el estrés, ¿no? Muchas veces a nosotros también, cuando hemos estado en época de exámenes o muy preocupados, también nos ha salido este tipo de herpes labial, ¿no? Entonces, estas en un periodo pueden llegar a tener un pródromo 24 horas antes, que va a caracterizarse por lo que es el picor, quemazón o paréstesis en el área donde vaya a aparecer, ¿no?, este famoso herpes. Y si estas perduran en el tiempo o son mucho más prolongadas, van a ser bastante dolorosas y pueden llegar en algunos casos a ser desfigurantes si es que no se trataran, ¿no? Pero también en un periodo de 1 a 2 semanas va a tener una curación completa. Y otra variante o otra presentación que vamos a encontrar dentro de las infecciones de la cavidad oral por este tipo de herpes va a ser la faringitis herpética, y esta va a ser muy común más que todo en adolescentes, y pues va a estar dada por una infección del virus herpes simple tipo 1, ¿no? Y va a tener más que todo características de una faringitis exudativa o lesiones ulcerosas, ¿no? A nivel de lo que son las amígdalas, como podemos ver en la imagen, que van a presentar imágenes con exudado gris, ¿no? Y pueden venir acompañadas también de lo que es una adenopatía cervical y fiebre en este caso. Siguiente, por favor. Ya bien, continuando con la exposición, vamos a hablar también sobre otras manifestaciones que puede tener el virus del herpes. Dentro de otras manifestaciones cutáneas, vamos a tener en cuenta que el virus del herpes 1 puede causar una prima infección en cualquier otra zona de la piel, y en especial si es que hay una alteración de la barrera cutánea. Vamos a ver que suele haber prodromos caracterizados por prurito, dolor y quemazón, y estos van a ser seguidos de aparición de vesículas y en ocasiones neuralgia y neuropatías. Algunas manifestaciones con nombre propio vamos a tener al panadis herpético. Esta va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser la infección a nivel del dedo, que suele suceder por una autoinoculación secundaria a una infección oral, y generalmente se ve en niños pequeños o en genitales de los adolescentes. Se caracteriza por la presencia de vesículas coalescentes profundas en la falange distal de un dedo, que van a estar acompañadas de dolor y quemazón. Siguiente, por favor.
Bien, respecto a la infección cutánea herpética traumática o también denominada el herpes gladiotorum, esta se va a producir en situaciones de contacto estrecho en áreas de cara, cuello y brazos generalmente y tradicionalmente en aquellos que van a practicar deportes de contacto como lo que vendría a ser el judo, la lucha libre, el rugby, entre otros. Esto va a estar caracterizado por la aparición de vesículas en alguna zona erosionada o que puede acompañarse de síntomas constitucionales en un 25%, además de también presentar adenopatías y dolor. Se te menciona que este tipo de infección se produce por una prima infección. El eczema del peticum o erupción variceliforme de Kaposi va a ser una infección diseminada en pacientes que tienen dermatitis atópica o que presentan alguna enfermedad cutánea de fondo. Es muy poco frecuente y se va a caracterizar por tener igual lesiones vesiculosas dolorosas en la zona de eczema previo y que se van a extender rápido, llegando a una diseminación visceral y hasta un fallo multiorgánico. Este se le suele confundir mucho con la varicela y generalmente se encuentra en lo que viene a ser cara, cuello y tronco. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, doctor, un ratito. Hay problemas de internet, creo. Ok. Ya. Siguiendo con lo que vendría a ser el eritema multiforme. Esta va a ser la manifestación clínica de una reacción de hipersensibilidad mucocutánea inducida sea por drogas o infecciones, siendo el virus del herpes simple el de la infección desencadenante más frecuente en la mayoría de casos reportados. Esto va a ser una respuesta autoinmune al ADN del virus y se va a caracterizar por una aparición después de un herpes labial o de recidivas en lo que vendría a ser en extremidades y generalmente aparece en adolescentes varones. Siguiente, por favor. La infección genital por el virus del herpes simple se ha convertido en un problema de salud mundial debido a que hay un incremento tanto en su prevalencia y a la potencial transmisión perinatal con una elevada mortalidad fetal y una asociación a lo que vendría a ser las úlceras genitales por el virus del herpes simple 2 con un aumento de riesgo de transmisión de la infección del VIH. Es la manifestación más común de infección primaria por virus del herpes simple en adolescentes y adultos jóvenes. Tiene una infección de transmisión sexual ulcerosa más frecuente en países desarrollados. Vamos a ver que principalmente va a tener tres tipos de infección genital herpética. Vamos a tener lo que vendría a ser la infección primaria, que se caracteriza en un paciente que no tiene antecedente de anticuerpos previos al herpes de tipo 1 ni el herpes de tipo 2. Esta va a aparecer tras un periodo de incubación de 4 a 7 días y presenta un espectro clínico variable que puede incluir manifestaciones sistémicas como fiebre, cefaleas y mialgias, úlceras de 2 a 4 milímetros en genitales externos y en perine, disuria, adenopatías inguinales dolorosas y hasta formas subclínicas o asintomáticas. La duración de estas lesiones va a ser de 19 días, no obstante, en la mayoría de casos de infección primaria son asintomáticos. La infección no primaria se va a presentar es el primer episodio de infección genital en algún paciente con contacto previo con anticuerpos de otro tipo de virus del herpes simple. Normalmente son los síntomas, tanto sistémicos como locales, van a ser de menor intensidad y de duración y casi la mitad de los pacientes con el primer episodio de herpes genital van a tener anticuerpos heterólogos. Y el herpes y la presentación recurrente, esta básicamente es por reactivación, cuya clínica suele ser más leve y breve con una duración de aproximadamente 10 días. Hay que tener en cuenta que principalmente lo que vendría a ser los niños prepúberes, hay que tener una relación de lo que vendría a ser la edad del niño con la presentación del herpes. Puede ser que en los niños prepúberes, si es que se presenta un herpes genital, va a estar asociado a un herpes del tipo 1 por autoinoculación.
Sin embargo, si es que se diagnostica un herpes del tipo 2, hay que estar sospechando de un posible abuso sexual. Y si es que este tipo de infección genital se presenta en menores de 1 año, se le tiene que diferenciar con lo que vendría a ser el surco perineal. Siguiente, por favor. En cuanto a la infección ocular, vamos a tener dos tipos. Lo que vendría a ser una queratoconjuntivitis, que es habitualmente causado por una reactivación de lo que vendría a ser el virus del herpes 1, desde el ganglio del trigémino y de forma unilateral. Esta va a cursar con una conjuntivitis folicular, fotofobia, dolor y secreción. Pueden aparecer quemosis, vesículas y edema al borde del párpado y además de presentar una adenopatía preauricular. Cuando esta infección progresa, va a aparecer lo que vendría a ser una queratitis epitelial, que es una forma más frecuente de infección ocular por el virus del herpes. Van a aparecer lesiones puntiformes o puntiformes en la capa superficial de la córnea, como podemos ver en la imagen, que posteriormente se van a ramificar, dando lugar a úlceras dendríticas como signo patognomónico. Tener una tinción de fluorescencia. Se va a manifestar con una visión borrosa y fotofobia grave que puede curar de 2 a 3 semanas. Siguiendo con lo que vendría a ser la necrosis aguda de la retina, que esta va a ser una complicación rara y tanto del virus del herpes 1 y 2 y de otros tipos de virus del herpes. En la infancia va a ser más común la infección por el virus del tipo 2 y se manifiesta por una disminución de la visión y es una potencial causa de ceguera. Cuando es debido al herpes del tipo 1, suele existir el antecedente de encefalitis herpética. Y en casos que se ha originado por el virus del tipo 2, en la adolescencia o en la infancia, se propone por la reactivación de una infección perinatal o de una infección neonatal asintomática como mecanismo de infección. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, doctor, un ratito, por favor, vamos a volver a presentar. Ya. Siguiendo con las manifestaciones, ahora hablando de los síndromes neurológicos asociados a la infección, vamos a tener principalmente la encefalitis, que es la causa más común de encefalitis esporádica grave, encontrándose entre el 10 y el 20% de todas las encefalitis víricas en países desarrollados. En los neonatos, principalmente va a estar ocasionado por el virus del tipo 1 o 2, mientras que en los niños va a ser más común el virus del tipo 1. Se va a tener 2 picos en donde de presentación, ya sea a los 5 o a los 30 años y por encima de los 50 años. En lo que vendría a ser a los 5 años o a cualquiera pico de presentación, sean primoinfecciones o por reactivación, que es el más frecuente, puede ser primoinfección o reactivación. La vía de transmisión para lo que vendría a ser la encefalitis puede ser vía neurogénica, puede ser hematógena o puede ser mediante la mucosa nasal. Esta va a estar caracterizada o suele presentarse de forma aguda con fiebre, cefalea, disminución del nivel de conciencia, signo de focalidad neurológica, afectando típicamente a lo que vendría a ser el lóbulo temporal y también con la presentación de crisis convulsivas. En el líquido cefalorraquídeo se puede presentar pleocitosis con predominio de linfocitos y eritrocitos con un PCR positivo al virus del herpes simple. Bien. Otro síndrome neurológico que se podría considerar, vamos a tener la meningitis. Esto va a ser descrito como una meningitis aséptica y una meningitis linfocítica recurrente benigna o de Mollaret y que se van a asociar a la infección genital por virus del herpes 2 y son de clínica leve y autolimitada. La parálisis facial asociada al virus va a estar asociada al virus del herpes de tipo 1 y otros cuadros que van a estar asociados pueden ser una mielitis transversa, una encefalomielitis postinfecciosa, una neuralgia del trigémino y una neuritis vestibular. Siguiente, por favor. Otras manifestaciones graves en pacientes graves y en pacientes inmunodeprimidos, vamos a tener
de forma excepcional puede ocasionar una afectación visceral en pacientes inmunocomprometidos, pero esto generalmente suele ser adultos y más específicamente en embarazadas. En pacientes inmunodeprimidos y sobre todo en afección con inmunidad celular se puede presentar una infección mucocutánea local crónica o extensa, una afectación visceral de un órgano, ya sea del tracto gastrointestinal o respiratorio, o una infección diseminada extensa cutánea o de órganos como pulmón, hígado, glándulas suprarrenales, sistema nervioso central, siendo este tipo de infección la más grave. Hablando de lo que vendría a ser la hepatitis, vamos a ver que es una complicación rara tanto del virus del tipo 1 y 2 y que se va a presentar generalmente en neonatos, que están en tratamiento con corticoterapia, que presentan neoplasias, embarazadas, pero muy raramente en pacientes que no tienen alteración inmunitaria. Se encuentran lesiones típicas orales y genitales en un 30% de las personas de pacientes que presentan, y en algunos casos forman parte de una infección diseminada con una afectación de otros órganos. Si es que no se trata, esta puede llegar a ser fulminante en un 80% de casos. En la esofagitis es raramente que se ha observado en niños normales y relativamente común en pacientes inmunodeprimidos, y suele ser por virus del tipo 1 y está asociado a una infección primaria. Con respecto a la infección del tracto respiratorio, puede ser ya sea una epiglotitis o laringitis que va a durar de 10 a 14 días y no presenta complicaciones, o una neumonitis en inmunodeprimidos. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues esta se va a basar en la clínica y además se va a adicionar pruebas de laboratorio. En cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos pues el cultivo de las vesículas, de las secreciones o de líquidos cefalorraquídeo, pero su sensibilidad va a ser baja, pero esta va a ser un poco más elevada, mayor al 90%, cuando la muestra se va a tomar de las vesículas, ¿no? Por lo cual se considera como gold estándar para las lesiones mucocutáneas, sobre todo en el neonato. También otra técnica o otra prueba de laboratorio, pues es el PCR. Una ventaja es que que va a poder diferenciar el herpes virus simple de tipo 1 del tipo 2. Y bueno, esta va a ser gold estándar para detectar la infección del sistema nervioso central. Esta va a tener una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. También tenemos la inmunofluorescencia. Esta va a tener una sensibilidad un poco más baja, por lo cual no es de uso diario, ¿no? O no se usa continuamente. También tenemos la serología. Esto va a ser sobre todo útil en pacientes que van a tener antecedentes de lesiones genitales y también para tipificar y para predecir el riesgo de la recurrencia y la identificación de infección por el virus del herpes simple de forma asintomática, sobre todo en embarazadas. También es bueno mencionar que en todo neonato que tenga sospecha de herpes neonatal, pues se le tiene que realizar una punción lumbar en el cual se va a observar pleocitosis de predominio mononuclear, también proteinorraquia e hipoglucorraquia moderadas. También se puede considerar alguna técnica de imagenología, ¿no? El gold estándar en este caso, también en pacientes con herpes neonatal, pues va a ser la resonancia magnética por difusión, y en este caso la secuencia típica que se va a observar es el edema seguido de encefalomalacia quística. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que el objetivo va a ser disminuir la duración de los síntomas y la gravedad también de estos, acelerar la curación de las lesiones y acortar la excreción viral. Dentro de los antivirales tenemos 4: el aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir y el penciclovir. Sin embargo, el que mayormente se va a usar va a ser el aciclovir, porque se puede usar en cualquier edad, sobre todo en los niños de cualquier edad, y porque va a tener diferentes presentaciones, ¿no? A diferencia del valaciclovir y el penciclovir, que se va a usar en niños mayores de 12 años, y el famciclovir, sobre todo en personas mayores de 18 años. Siguiente, por favor. El tratamiento va a variar, ¿no? Depende del tipo de infección que va a causar o del tipo de la entidad clínica, ¿no? Y también si esta va a ser una preinfección, va a ser una recurrencia, y en algunos casos también se puede dar como profilaxis. Para la gingivoestomatitis, en una preinfección, pues generalmente se va a dar aciclovir de forma oral de 60 a 80 miligramos por kilogramo al día.
Hay otras bibliografías que dicen que se puede dar desde 40 miligramos. Esto de cada 6 horas y en un lapso de 7 a 10 días, con una dosis máxima de 200 miligramos. Y en mayores de 12 años se puede dar 400 miligramos cada 8 horas o 200 miligramos por dosis, en 5 dosis, por 7 días. En aquellas personas que presenten una enfermedad más diseminada o que tenga mayor malestar general, pues se puede dar de forma intravenosa de 15 a 30 miligramos por kilogramo al día, cada 8 horas, por 7 días. También se tiene que acompañar de tratamiento sintomático. En este caso, pues se le puede dar analgesia sistémica, paracetamol o ibuprofeno oral. También se le puede dar lidocaína viscosa al 2%, como enjuague bucal o como aplicación tópica, con una dosis máxima de 3 miligramos por kilogramo cada 3 horas. También se le podría administrar benzocaína en gel o en solución, y también antisépticos y cicatrizantes, y también una hidratación oral adecuada, y también dieta blanda y que sea fría. En caso de las recurrencias, sobre todo se les va a administrar de forma tópica, ¿no? Con el aciclovir, una aplicación 6 veces al día, por 5 a 10 días. Esto sobre todo al iniciar el pródromo, o también se puede dar una dosis oral con la dosis iguales en la primera infección, pero esta va a ser por 5 días. Y bueno, también el valaciclovir y el penciclovir, ¿no? En niños mayores de 12 años sobre todo. Siguiente, por favor. En cuanto a la infección mucocutánea, en caso de que esta se presente como un eritema multiforme, se le va a dar aciclovir por vía oral 200 miligramos por dosis, 5 dosis al día, por 5 a 10 días, y también se le puede adicionar corticoides tópicos o sistémicos. En caso de las recurrencias, se puede dar como profilaxis aciclovir por vía oral de 200 a 800 miligramos al día por 6 meses, o se le puede dar valaciclovir 500 miligramos al día. En caso de que se presente como un eczema herpético, pues esta se va a considerar una enfermedad grave, ¿no? Por lo que en este caso el aciclovir se va a administrar de forma intravenosa 300 miligramos por kilogramo al día. Siguiente, por favor. En cuanto a la infección genital, también, ¿no? Dependiendo de si es una prima infección o recurrencia o también como profilaxis, se le va a dar aciclovir de forma oral, dependiendo de la edad, ¿no? Los menores de 12 años, pues de 40 a 80 miligramos por kilogramo al día, cada 6 a 8 horas, por 5 a 10 días, con una dosis máxima de 1 gramo al día. Y en mayores de 12 años, de 1000 a 1200 miligramos al día, en 3 a 5 dosis oral, por 7 a 10 días. Y bueno, en caso de que tenga mucha malestar general, pues se puede administrar de forma intravenosa de 15 a 30 miligramos por kilogramo al día, cada 8 horas, por 5 a 7 días, seguido de una dosis por vía oral hasta los 10 días. En caso de recurrencias, pues también depende de la edad, si es menor de 12 años o mayor de 12 años. Y esta va a tener, menores de 12 años va a tener la misma pauta, pero en este caso se van a dar por 5 días, y en los mayores de 12 años de 200 miligramos 5 veces al día, o 400 a 800 miligramos cada 12 horas, o 400 miligramos cada 8 horas de forma oral, ¿no? Y también se puede administrar de forma tópica. Y bueno, de forma profiláctica, pues en caso de que los pacientes hayan tenido recurrencias más de 6 veces o más de 5 o 6 veces al año, se le puede dar una dosis profiláctica en menores de 12 años, 30 miligramos por kilogramo al día cada 8 a 12 horas, y en mayores de 12 años 400 miligramos cada 12 horas o 400 miligramos cada 8 horas. Siguiente, por favor. Para la queratoconjuntivitis, se va a administrar esta se va a dar de forma tópica mediante el aciclovir al 3% o el ganciclovir al 0,15%. Esta va a ser la aplicación de la crema 5 veces al día, hasta 3 días tras la resolución. Y bueno, también se puede dar de forma oral, ¿no? Y dependiendo de la edad, pues va a variar, ¿no? En menores de 18 meses, 100 miligramos
3 veces al día, de 18 meses a 3 años 200 miligramos, 3 veces al día también, de 3 a 5 300 miligramos y en los mayores de 6 años 400 miligramos 3 veces al día. Y también se puede dar una dosis profiláctica, ¿no? En caso de que presente keratoconjuntivitis por el herpes virus más de 5 a 6 veces al año. En necrosis retiniana aguda, en este caso se va a dar aciclovir por vía intravenosa 30 miligramos por kilogramo al día, acompañado de prednisona oral 1 miligramo por kilogramo al día, y esta va a ser seguida de aciclovir por vía oral 60 miligramos por kilogramo al día cada 8 horas. Siguiente, por favor. En cuanto a la encefalitis, sobre todo, también dependiendo de la edad, ¿no? En menores de 3 meses, te va a dar una dosis de 60 miligramos por kilogramo al día, cada 8 horas de forma intravenosa, ¿no? Por 21 días, de los 3 meses a los 12 años, 500 miligramos por metro cuadrado, cada 8 horas también intravenosa por 21 días. Y los mayores de 12 años se les va a dar 30 miligramos por kilogramo al día, cada 8 horas, también intravenoso en un lapso de 14 a 21 días. En caso de la encefalitis también se puede dar un tratamiento profiláctico con aciclovir o valaciclovir, ¿no? Dependiendo de la edad. Para el herpes neonatal, dependiendo si es una primoinfección, dependiendo si esta se presenta como encefalitis o de forma cutánea, para la encefalitis se va a dar 60 miligramos por kilogramo al día cada 8 horas, también de forma intravenosa por 21 días, y para la cutánea también la misma dosis, pero en este caso van a ser 14 días. Y en aquellos neonatos que sean asintomáticos, pero que hayan estado expuestos, como profilaxis se le va a dar 300 miligramos por metro cuadrado por dosis, de forma oral 3 veces al día, por al menos 6 meses. Y bueno, en las recaídas, pues tenemos los lactantes pequeños, se le va a dar una dosis de 30 a 60 miligramos por kilogramo al día de forma oral cada 8 horas, y para los lactantes mayores de 40 a 60 miligramos por kilogramo al día también de forma oral cada 6 horas. Sí, por favor. Y bueno, para los inmunodeprimidos, en caso de que se presente como una primoinfección, esta va a ser la misma pauta que hemos visto antes, pero a una dosis máxima y por un lapso de 7 a 14 días. Generalmente las dosis en los inmunodeprimidos van a ser por vía intravenosa, y también podemos dar de forma profiláctica, ¿no? En aquellos que tengan VIH. Durante el periodo de riesgo se le va a dar 40 miligramos por kilogramo al día cada 12 horas de forma oral, con una dosis máxima de 400 miligramos por dosis. En otros pacientes que no tengan VIH, pero también sean inmunocomprometidos, que sean mayores de 2 años, se le va a dar de 600 a 1000 miligramos al día en 3 a 5 dosis de forma oral. Y bueno, en caso de encefalitis, se le va a dar 300 miligramos por metro cuadrado por dosis de 3 veces al día, o 1240 miligramos por metro cuadrado por dosis 2 veces al día, mínimo por 12 meses de forma oral. Y para el herpes genital, 400 a 800 miligramos 2 a 3 veces al día, con un mínimo de 12 meses. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, primero que nada, prevenir, ¿no?, el herpes neonatal con un diagnóstico que sea anticipado en la gestante, y en caso de que se haya dado como diagnóstico un herpes, la infección en la gestante con el herpes virus era tipo 1 o tipo 2, pues se tiene que tener un tratamiento, ¿no?, a partir de la semana 36 con aciclovir o valaciclovir. Y de ser necesario, si la paciente va a tener lesiones herpéticas genitales, el parto que sea mediante cesárea. En caso de que el recién nacido sea asintomático, pero que tenga riesgo de exposición previa, se tiene que hacer un seguimiento hasta los 6 meses, hasta las 6 primeras semanas de vida. Y medidas de higiene generales, ¿no?, como lavado adecuado de manos. En caso de que las madres tengan o presenten herpes labial, pues tienen que llevar mascarillas, tienen que evitar besar a los niños, y también debe cubrir las lesiones cutáneas, también el lavado de manos. Y de igual forma, ¿no?, en el personal sanitario, que tiene que tener ciertas medidas de protección. Y en las escuelas y guarderías también deberían
tener una adecuada limpieza, ¿no?, de los juguetes que tengan uso común. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de la mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor. A modo de introducción, cabe recalcar que esta mononucleosis infecciosa va a ser el síndrome mejor conocido, ¿no?, que es causado por el Epstein-Barr, o también denominado herpes virus humano de tipo 4. Vamos a ver aquí, de forma general, la tríada característica que se va a presentar. Vemos que está la fiebre, o como otras bibliografías lo mencionan, malestar general o astenia, una faringitis amigdalina, una linfadenopatía, y también aquí cabe recalcar que esta es comúnmente conocida como la enfermedad del beso, ya que su principal modo de contagio es mediante la saliva, ¿no?, las secreciones orofaringias. También aquí, para hacer un breve resumen, vamos a ver que antes se conocía como fiebre ganglionar, pero ahora por los linfocitos específicos que se encuentran se conoce como mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiología, vamos a ver un poco acerca del Epstein-Barr. Como ya mi compañera también habló un poco del herpes virus, vamos a ver que este va a ser un virus ADN bicatenario de la familia de Herpesviridae. La forma de transmisión, como le iba mencionando ya, es de manera directa a través de secreciones de orofaringe, ¿no?, mediante la saliva. Y aproximadamente el periodo de contagiosidad es hasta 6 meses después de la infección aguda. Eso lo vamos a ver posteriormente. Aquí también es importante mencionar que, si bien es cierto, el Epstein-Barr es la etiología más frecuente de mononucleosis, no es la única, debido a que casi aproximadamente del 5 al 10% puede estar causado por citomegalovirus, toxoplasma gondii, adenovirus, virus de la hepatitis o incluso VIH. Ese tipo de patología se conoce como virus Epstein-Barr seronegativos. Principalmente aquí resaltar que este tipo de virus es uno de los virus de herpes humano que va a tener ADN bicatenario, ¿no? Y como ya le iba mencionando, existe tipo 1 y tipo 2, y el tipo 1 es el más prevalente en todo el mundo. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, es importante aquí recalcar que aproximadamente el 95% de la población mundial se ha infectado o está infectada con por virus Epstein-Barr. Y lo que recalca aquí la bibliografía es que el Epstein-Barr está muy relacionado con lo que es el linfoma Burkitt, la enfermedad de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo indiferenciado. Aquí vamos a hablar un poco acerca de las infecciones, cómo se produce la infección o la infección primaria y en qué etapas más va a afectar. Aquí es importante recalcar que, si bien es cierto, la infección primaria en primer año de vida es bastante, no es frecuente debido a la lactancia materna, ¿no?, y a la transferencia de la madre hacia el bebé de los anticuerpos maternos. En los países de vías de desarrollo sí es bastante frecuente, sobre todo en lactantes y primera infancia, lo cual en Estados Unidos o en países de desarrollo no está presente, ¿no? Aquí en estas ciudades, los niños de 6 a 8 años, jóvenes o adultos, son los que se van a infectar mayormente con este tipo de virus. Aquí también resaltar que se ha demostrado que el Epstein-Barr puede estar presente en aparato genital masculino y femenino, pero aún no se ha comprobado si puede haber una infección por contacto sexual. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, aquí hemos tratado de esquematizar de una forma bastante resumida de por qué se conoce esta enfermedad como una infección latente durante toda la vida. Vamos a ver que la transmisión principalmente se va a dar por el contacto directo con secreción orofaringea cuando el Epstein-Barr entra, ¿no?, a hacer contacto con las células epiteliales de la nasofaringe. Generalmente esto ocurre en las guarderías por intercambio de saliva entre los niños, etcétera, ¿no? El contacto con fomites no se ha comprobado todavía. Aquí es importante resaltar que se va a excretar en la saliva de manera mantenida aproximadamente hasta mayor de 6 meses. Aquí hay una equivocación, es mayor a 6 meses de lo que ha tenido una infección primaria. Generalmente todavía se va a aislar durante toda la vida el Epstein-Barr en las secreciones de la orofaringe.
Siguiente, por favor. Y aquí hablando un poquito más acerca de la fisiopatología, vamos a ver que el Epstein-Barr va a afectar a las células epiteliales de la boca y los linfocitos B amigdalares, ¿no? Aquí vamos a resaltar que en este periodo denominado periodo de incubación, va a haber una replicación bastante alta de los linfocitos TCD8, ¿no? Que son los conocidos policlonales. Posteriormente, en la etapa donde va a haber mayor viremia o durante la replicación viral, va a haber una diseminación de los linfocitos B, el cual va a afectar, esto va a diseminar a toda la sangre periférica y también va a infectar el sistema reticuloendotelial, incluido hígado, incluido vaso. Y aproximadamente 6 semanas de incubación post-infección se va a dar la respuesta inmunitaria, ¿no? Lo cual se va a traducir en lo que es la manifestación de la clínica de la mononucleosis, la tríada característica. Y aquí es importante resaltar que los linfocitos atípicos, que son característicos de esta patología, van a ser los TCD8 específicos, que se van a replicar durante esta etapa. Y aquí también se evidencia, ¿no?, que el virus va a permanecer principalmente más de 6 meses o durante toda la vida por los linfocitos B de memoria. Siguiente, por favor. Y aquí un cuadro bastante representativo, bastante resumido, donde podemos ver, ¿no? La viremia primaria va a haber la entrada de virus, aproximadamente 4 semanas de incubación, donde el niño no va a tener síntomas. Generalmente es desapercibido. Luego un pródromo de 7 días, donde el niño sí va a tener llega como que a la mayor etapa de viremia, ¿no? Va a presentar fatiga, malestar, mialgias, y aproximadamente 6 semanas luego de la incubación ya el paciente va a tener faringitis, fiebre, adenopatías cervicales, ¿no? Lo cual va a simular bastante a una infección bacteriana, por lo cual algunas veces se le suele dar ampicilina, ¿no? Y por esto el paciente hace una reacción dérmica con máculo popular, ¿no? No está bien que se confunda con eso, pero sí suele hacerse, ya que los síntomas son bastante similares. Siguiente, por favor. A ver, pararemos ahí, ¿ya? Esta partecita que falta la vamos a dejar para mañana, ¿está bien? Nos falta una pequeña parte de mononucleosis infecciosa, así que con eso terminamos mañana y continuamos con los temas que están ya programados.